Cuentos, leyendas, gestas, historias. cuentos. Gestas a la luz de la lumbre. Durante los meses de febrero y marzo de 1919, estallaron en Barcelona importantes conflictos sociales, entre ellos uno de los más cruciales en la historia del movimiento obrero español, la huelga de la Canadiense. Iniciada por los trabajadores de la empresa eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, popularmente conocida como la Canadiense. Duró 44 días y acabó con una victoria pacífica de los sindicatos. Pero a pesar del triunfo de la huelga, esta se reanudó a la semana de haberse suspendido, lo que provocó la reacción de la clase conservadora. Surgió así el fenómeno del pistolerismo, que estaba caracterizado por el enfrentamiento entre los sindicatos obreros, principalmente la CNT, y los empresarios, que contrataban a pistoleros para asesinar a los líderes sindicales. En esta época, las huelgas se extendieron por las zonas agrícolas de Andalucía, donde CNT tenía una gran presencia. El radicalismo sindical, inspirado en la Revolución Soviética, surgió imparable. Ante ello, el gobierno inició una brutal represión contra anarquistas y sindicalistas. La aplicación de la ley de fugas, que consistía en disparar a matar a cualquiera que pretendiera fugarse en una detención, se utilizó indiscriminadamente. Los borceguíes del Guardia Civil chapoteaban por entre el fango. En las transparentes aguas de la laguna, entre los nubarrones de la noche, se reflejaba la menguante luna. El aldeano caminaba delante. Solo era una respiración pausada, una andrajosa figura, parecía un alma olvidada. Todo había ocurrido de forma rápida y silenciosa. La chabola de carrizo y bardo, los tejados poblados de malas hierbas, como si fueran un huerto abandonado, blancas las paredes como lienzos recién lavados. Unos golpes en la puerta, presagio de odiada autoridad de capotes y tricordios. Venga, acompáñanos. El señorito había llegado a la aldea precedido de una amplia reputación. Héroe de África, mutilado de guerra, sobrino de general. Apenas unas horas y ya controlaba la situación. Un tiempo de espera, unos manejos legales. Nada, cuentos, engaños, algunos líos, y la mísera subsistencia quedó bajo su control. Su poder omnímodo, su autoridad impregnando hasta el último rincón del más ínfimo hogar. El terror que suscitaba era atroz. ¿Quién osaría oponerse a su voluntad? Tanteando con los pies, el aldeano bajó la pendiente sin perder el equilibrio, con su cara de miseria y fatiga, la cabeza cabizbaja. Conocía bien el sendero. Al final lo había recorrido tantas veces, siempre cargado como un burro. Ora un brazado de leña, ora unos peces. Tenemos un cerrapastroso ilustrado. ¿Qué le parece? Lo que nos faltaba, mi cabo. Un revolucionario. Eso, un revolucionario.
pues se le va a cortar la revolución. El guardia civil odió el barro que humedecía e impregnaba sus botas. Sentía los gruesos calcetines de lana totalmente mojados, y al mover los dedos de los pies sentía un borboteo que le llenaba de escalofríos. Se detuvo en la marcha. El campesino, como si el silencio de los pasos de su guardián impusiera una orden, se detuvo también. Después volvió sus ojos, hurgando en el vientre de la noche, en un intento de buscar al civil. Reconoció su silueta acurrucada en el camino y sintió un frío atroz. «Me va a matar», pensó. Pero el guardia civil solo humeaba entre sus botas, sin al parecer prestarle mucha atención. Después sintió su mirada fija en él. Es curioso cómo aún en la oscuridad de la noche uno sabe cuando lo miran de frente. Venga, camina. ¿Quién te ha mandado parar? Estaban cerca de la quebrada, allí, a no más de una hora de la aldea, y sin embargo parecía situada a toda una eternidad. Entonces lo comprendió. Esta vez no habría retorno. Otras veces había vuelto, maltratado, magullado, 1000 veces apaleado, herido en su físico y en su interior, pero al fin, a pie o a rastras, había regresado. Pero esta vez no. Esta vez, él lo percibía claramente en su interior, su viaje tendría un accidentado final. Pensó entonces en su vida. Algunos años atrás, aquellos cuando enfermó su Amalia y él comprendió que todo su mundo se derrumbaba a sus pies. La había visto consumirse poco a poco. El trabajo, los años y ahora la enfermedad. Su hogar, como barco a la deriva, naufragaba en un mar de desorden y caos, de modo que él apenas ni dormía, ni se alimentaba. No era irreversible la enfermedad de la compañera, bastarían algunas medicinas, mucho reposo y una buena alimentación. Yo te las conseguiré, le dijo. Y tuvo que volver a casa del señorito. Creyó que si le contaba las muchas penas que lo acosaban, él se haría cargo y con su ayuda los males se remediarían. Pero no fue así. Y el aldeano comprendió que cuando las riquezas colman a quien vive de sacrificar a los demás, el alma, materializada por la abundancia, pierde la sensibilidad. Él tenía que llegarse a la casa para facilitar los mínimos cuidados a su mujer. Pero esto el patrón nunca lo entendió, así que fue despedido. Después, en el tiempo de dolor que vivió con su mujer, ya nunca se apartó de su lado. Le tomaba sus manos con suavidad impropia de tan callosas palmas. De su boca, aunque torpe y zafiamente, un amoroso susurro siempre presto. La ternura, la congoja y el dolor atenazando aquel cuerpo de labriego quemado de tanto sol. ¿Quién tuviera dinero? Temblaba el aldeano y no dejaba de sorprenderse de que esto fuera así. Él, veterano de guerra, curtido por la vida en tan agreste lugar, era hombre de los de plena resolución. Antaño lo había demostrado, y sin embargo, la inquietud ante la muerte ahora le hacía temblar. Suspiró con fuerza en un intento sublime por tranquilizarse. Detuvo su marcha y se volvió. ¿Tienes un cigarro? El guardia civil se sorprendió y terció un Mauser hacia él. ¿Por qué mierda aquel palurdo se le dirigía con tanta naturalidad? Ni que fueran compadres. Por toda respuesta, el civil, aproximándose, le hizo comprobar la eficacia de la culata.
Venga, camina, no hables tanto. Y el aldeano continuó. Pero entonces comenzó a hablar como en un sordo monólogo dirigido a las entrañas de la noche. Fuimos nosotros, los aldeanos, quien con nuestra propia sangre convertimos en productivas estas tierras. Antes solo eran pantanos que para nada servían. Nosotros creíamos que trabajábamos unos predios que tarde o temprano nos pertenecerían. Al cabo llevaban toda la vida abandonados. Pero así que comenzaron a dar producción, fueron reclamados por amos desconocidos que nunca hasta aquí se habían llegado. Era tan fácil enganchar las fiebres. Y los campesinos nos vimos enredados en líos de guardia civil y juzgados hasta que fuimos expulsados de aquellos terrenos que con tanto sudor habíamos fecundado. Después, vuelta a empezar un poco más allá. ¿Qué hacer si no? Así hasta morir, sin la mínima posibilidad de legar nada a nuestros hijos. Mejor te callas y sigues. Al final la única tierra que conseguiré será la que me echen encima. Es duro nacer tan miserable. ¿Casado? El guardia civil no respondió. Jamás hay que hablar con un prisionero, a menos que sea un interrogatorio, a menos que sea para obtener una información. Yo sí estuve casado. El aldeano hablaba ahora con voz tranquila, como si estuviera dando un feliz paseo bajo la luz de la luna. Ya no había miedo en su voz, ni preocupación, ni nada. Como si la aceptación de lo inevitable le hubiera colmado de paz y tranquilidad. Toda mi vida he callado para mal salir, y ahora que he hablado para mejorar, voy a morir. Joder, ¿quieres callarte de una puñetera vez? ¿Y a ti qué más te da? Tú no dudas en hacer lo que vas a hacer. Hablo porque quiero. ¿Acaso no tengo derecho? Es el último cigarro el que pido, y esta es la última conversación. Mierda de cateto ilustrado. Si no fuera por ti y por otros como tú, yo tendría las noches más tranquilas. Si no fuera por ti y por otros como tú, yo estaría ahora en mi casa. ¿Qué mierda es lo que hace? Nada, mi cabo, el prisionero, que está de cháchara. ¿Está nervioso o qué? No, mi cabo, es que... Ni es que ni nada. Aquí se hace lo que hay que hacer y se acabó. Venga, continúe. Nunca tuve hijos. Me hubiera gustado tenerlos, sí. Al menos alguien me echaría de menos y a lo mejor hasta me extrañarían, ¿no cree? Por eso leía libros, porque no tenía otra cosa que hacer en las largas noches de frío y aprieto. ¿Cuánto duele el hambre? ¿A usted le gusta leer? Callaba el guardia civil mientras caminaban. Casi se podía percibir en el macabro silencio de la noche como el palpitar de sus pensamientos, sus pasos ya menos resueltos. Ande, toma un cigarrillo. El aldeano acercó su rostro a la yesca del mechero, labios y pómulos alumbrados de un rojo carmesí. Después, la punta del cigarro se iluminó intermitentemente, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Con cada chupada del cigarro, la mirada perdida en ninguna parte. El silencio de la noche, frío y penetrante, cortaba como un cuchillo. Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de lucha de clases. Opresores y oprimidos, frente a frente, siempre. Ya cállate, viejo. Yo no sabía de estas cosas. Antes siempre pensé que las cosas eran así porque esa era de la única manera que podían ser. Pero no era verdad. Nos hacen creer que esa verdad a base de hambre, sufrimiento y humillación. Pero algún día acabará. Detrás de mí vendrán otros y la justicia reinará en la faz de la tierra. El ruido del cerrojo sonó como augurio siniestro. También ustedes algún día llegarán a comprender.
No son mala gente, solo les manejan. Los pasos del campesino se hicieron lentos y pesados. Después se paró. Un extraño terror le impedía continuar. Entonces, la deflagración sonó iluminando la noche. Algunas rapaces gritaron en la oscuridad. Váyase, váyase y no vuelva más. El civil dio media vuelta y desapareció como tragado por la oscuridad de la noche. Después, en la lejanía, sintió una voz que le interpelaba. ¿Ya acabó? Sí, mi cabo, ya acabé. Mientras, en el vientre de la noche, un campesino, un hombre cualquiera, permanecía en pie, frío, estático. Por su rostro, cual besana, las lágrimas corrían. Y hasta aquí el cuento Noche de Lobos, de Mariano Velasco. A los mandos técnicos y producción, Pedro Atienza. Con la colaboración de Antonio Blasco como aldeano, Enrique Lubián como cabo de la Guardia Civil y Carlos Velasco como Guardia Civil. Gestas a la luz de la lumbre. Con Mariano Velasco en la dirección, guión y locución, y Pedro Atienza en la selección musical y locución.